Buenas noches, hoy nos vamos a dedicar a un tema que es el de filtración y para eso primero vamos a ver en líneas generales lo que son separaciones empleando membranas, donde nosotros tenemos una membrana con una determinada característica que separa dos compartimientos, dos fases, y hay una fuerza conductora que hace que nosotros podamos cumplir nuestros distintos objetivos. Por ejemplo, si nosotros hacemos la caracterización de los procesos de separación por membrana en lo que es pretratamiento de muestra, podemos decir que vamos a llamar a la técnica como diálisis si usamos una membrana porosa. El principio que gobierna la separación es el tamaño molecular y la fuerza conductora es la diferencia de concentración entre las dos fases. Hablamos de electrodiálisis también cuando utilizamos una membrana porosa. Los principios de separación son tamaño molecular y transporte selectivo de iones, y la fuerza conductora es una diferencia de potencial. Hablamos de filtración cuando nuestra membrana es de tipo porosa. El principio de la separación es el tamaño molecular y la fuerza conductora es una diferencia de presión. Y hablamos de procesos de extracción con membranas cuando el tipo de membrana es no porosa. El principio que gobierna la separación es la diferencia en los coeficientes de partición y la fuerza conductora es la diferencia de concentración. De todos estos procesos que nosotros nombramos antes, nos vamos a quedar con el tema de la filtración en particular. Tenemos una tabla que es muy característica, donde tenemos los distintos rangos del rango de macropartículas, del rango de micropartículas, el rango macromolecular, el rango molecular y el rango iónico. A modo de referencia tenemos lo que son los tamaños relativos de algunos materiales comunes y cuál es el proceso de separación que para cada uno de estos rangos nosotros podemos utilizar. Desde el más rústico, que es el de la filtración de partículas, luego yendo a tratar de retener partículas de menor tamaño, tenemos la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y el extremo de la filtración es la ósmosis inversa o ósmosis reversa, hoy también llamada como hiperfiltración. Las partículas deben ser removidas de las muestras líquidas antes de su inyección debido al efecto adverso que tienen sobre la vida útil de la columna. Además, las partículas pueden afectar lo que es el hardware del HPLC, por ejemplo, líneas de flujo, válvulas de inyección rotativas y las fritas de entradas, y entradas de cromatógrafos gaseosos, columnas y detectores. Entonces, ¿nosotros por qué vamos a filtrar? Porque la filtración protege los equipos y asegura la reproducibilidad de los resultados cromatográficos. ¿Por qué? Porque prolongan la vida útil de la columna cromatográfica, eliminan las fluctuaciones erráticas de la presión debido al material particulado en las válvulas de retención de la bomba, eliminan las líneas de base ruidosas por los contaminantes, elimina los daños a los pistones de la bomba, sellos y válvulas del inyector. Los métodos más comunes para eliminación de partículas de la muestra son filtración, centrifugación y sedimentación. Si nosotros nos concentramos y miramos un poco los enfoques de la filtración, vemos lo que tenemos en la tabla, donde los tenemos clasificados en base a si utilizamos una membrana, un filtro de papel, de celulosa, típicamente el producto empleado, que va a servir para remover material particulado de mayor de 40 micrones. Hay que tener, en este caso muy presente, de garantizar la compatibilidad entre el papel de filtro y lo que yo estoy filtrando, que el papel de filtro no aporte nada a la muestra. Después tenemos las membranas filtrantes,
que pueden ser de celulosa regenerada, acetato de celulosa, nylon, teflón, polipropileno, poliéster, poliéter-sulfona, policarbonato y polivinilpirrolidona. En general sirven para remover material particulado pequeño de mayor de 10 micrones. Y hay que tener presente que para muestras sucias puede ser necesario, para evitar taponamientos, un prefiltro. En general, las porosidades que se utilizan en estas membranas filtrantes, el diámetro, el tamaño de poro va de 0,20 a 2 micras, que son las más populares. Hay que evitar incompatibilidades de la membrana con el solvente que yo estoy filtrando. Luego tenemos las membranas funcionalizadas, que podrían ser membranas intercambiadores de iones, membranas de afinidad, que pueden ser utilizadas tanto para remover partículas o para remover interferencias de la matriz. Luego tenemos también, considerado como elemento de filtración, los cartuchos de extracción en fase sólida, en base sílica o base polimérica, donde tenemos que tener mucho cuidado con que el material particulado sea el material de nuestro cartucho de extracción en fase sólida sea de muy alto grado de pureza, con baja cantidad de extraíbles. Hay que tener cuidado con los taponamientos. Y por último, la última forma de la filtración son los discos de extracción en fase sólida, que pueden ser en base a teflón o en base a fibra de vidrio. Los de teflón son mucho más delicados que los de fibra de vidrio, que son más rígidos. Y en general se utilizan los discos cuando tenemos, como ya lo habíamos visto, cuando tenemos que pasar volúmenes importantes. Si bien hay que tener cuidado con el taponamiento, tienen menor chance de taponamiento que un cartucho de extracción en fase sólida. Vamos a ver los tipos de filtros más populares. Tenemos primero en la figura A lo que es papel de filtración, que es una técnica relativamente sencilla y donde se coloca una barrera de papel semipermeable perpendicular al flujo del líquido, que a veces también puede ser un gas. En los laboratorios el papel de filtro se coloca generalmente en un embudo de filtro Hirsch o embudo Buchner. Los filtros de papel vienen en una gran variedad de diámetros, formas y porosidades. Cuanto menor es la porosidad del medio filtrante, más limpio es el filtrado. Pero también hay que recordar que es más largo el tiempo de filtrado. La filtración al vacío acelera este proceso. En la figura B vemos la técnica de papel de filtro plegado, que permite un flujo más rápido, ya que el papel mojado no se presiona contra las paredes del embudo de filtración. El papel de filtro se puede pretratar dependiendo de su aplicación final. Por ejemplo, para el análisis gramimétrico cuantitativo se usa un papel de filtro sin cenizas. Otro ejemplo sería, para muestras sensibles a las bases, se puede adquirir papel de filtro lavado con ácido. En la figura C vemos los filtros de membrana, muy comunes para todos los que manejan cromatografía, por ejemplo, en un formato de disco, que se pueden comprar sueltos, resulta muy económico, y se los coloca en holders o soportes comerciales. Sin embargo, la mayoría de los usuarios prefieren los filtros de jeringa descartables, como los que vemos en la figura D, equipados con una salida Luer. Los cuerpos del filtro están generalmente construidos con polipropileno policarbonato de grado médico, esterilizados con radiación gamma y están diseñados con bajos niveles de extraíbles. Algunos filtros de jeringa de alta calidad, de los llamados premium, también son testeados por cromatografía líquida o cromatografía líquida espectrometría de masas y están certificados por su elevado grado de pureza. Por último, tenemos el último tipo de filtro, es el que vemos en la figura E, que es el cartucho de extracción en fase sólida,
donde la membrana filtrante se coloca en la base del cuerpo de jeringa de polipropileno de grado médico nuevamente. Aquí les coloco cómo es la técnica de plegado del papel de filtro plegado, valga la redundancia, y cómo se lo trabaja cuando nosotros hacemos la técnica de filtración por gravedad, donde dirigimos el líquido hacia el centro del papel con una varilla de vidrio. Y en este caso en particular es la técnica de una filtración rápida utilizando papel de filtro plegado para filtrar soluciones en caliente, donde algunos tips deben ser tenidos en cuenta. El líquido que nosotros vamos a filtrar debe estar siempre mantenido a la temperatura adecuada, cerca del punto de ebullición del líquido, y un mínimo detalle de técnica que nuestro embudo de filtración tiene que tener un vástago corto. Cuando vamos a establecer un sistema de filtración, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la configuración del dispositivo. ¿Qué queremos? Utilizar holders que no se descartan, filtros de jeringa, membranas de filtración que ponemos en dispositivos especiales. Entonces, una vez que hemos seleccionado el dispositivo, vamos a pasar a seleccionar la membrana. Al considerar la selección de la membrana, necesito determinar si necesito filtros hidrófobos o filtros hidrófilos. Entonces voy a considerar si el material de filtración debe ser hidrófobo o hidrófilo en función de la solución que se vaya a filtrar. Los filtros hidrófilos poseen afinidad por el agua, pueden ser prehumedecidos prácticamente con cualquier líquido y se prefieren utilizar para las soluciones acuosas. Los filtros hidrófobos repelen el agua, como lo está diciendo su nombre, se humedecerán con líquidos de baja tensión superficial, como los disolventes orgánicos, y son mejores para filtrar muestras que estén en disolventes orgánicos. Para muestras acuosas voy a preferir membranas hidrofílicas, las cuales tienen gran afinidad por el agua, obviamente, y, por ejemplo, dentro de las que puedo utilizar nylon, PVDF, PES. Las membranas hidrofóbicas repelen el agua y son inertes a los solventes orgánicos agresivos. Entonces, ellas van a ser ideales para la filtración de gases y solventes orgánicos. Por ejemplo, Teflon es la membrana elegida en estos casos. Para muestras con alto contenido proteico, voy a tener que elegir membranas que tengan baja capacidad de retención baja afinidad para retener proteínas, y la más adecuada sería la de PVDF. Por otro lado, muestras con alta carga de partículas o muy viscosas, para ellas conviene utilizar filtros con prefiltros de vidrio para evitar el taponamiento del filtro rápidamente. Otro punto a considerar cuando estoy eligiendo la membrana es la compatibilidad química. La compatibilidad química se define como la capacidad de un material de filtración para resistir a una serie de productos químicos, de modo que la estructura del poro no se vea afectada por la exposición a dichos productos químicos y que el material de filtración no desprenda ni partículas ni fibras, que es lo que denominamos extraíbles. Por ejemplo, el filtro de vidrio no está recomendado para las soluciones básicas debido a su incompatibilidad química. Tener en cuenta en la compatibilidad química que la temperatura, el tiempo, la concentración, la presión aplicada y la duración de la exposición también van a afectar la compatibilidad. Aquí les coloco una tabla de resistencia química de las diferentes membranas. Ustedes pueden consultar en la literatura, la tabla en general es más expandida porque hay más clases de membranas, pero acá les coloco la de nitrato de celulosa, acetato de celulosa, celulosa regenerada, nylon y teflón, donde está marcado si son resistentes, si no son resistentes o si tienen una resistencia limitada.
En cualquier parte de la literatura van a encontrar tablas adecuadas al tipo de membrana que ustedes pretendan utilizar y de esta forma van a saber si la membrana tiene resistencia química a lo que queremos filtrar o no y tengo que buscar otra opción de membrana. Otro punto a considerar cuando estoy seleccionando mi membrana es seleccionar el tamaño de poro adecuado. El tamaño adecuado de poro se selecciona mejor mediante la instrumentación analítica utilizada para el análisis. El ultravioleta visible puede requerir solo filtración a través de un tamaño de poro de 1 micrón. Sin embargo, cuando vamos a hacer un HPLC, se puede necesitar filtración a través de tamaños de poro de 0,22 a 0,45 debido al tamaño de las partículas del material del empaque de las columnas y las fritas internas. El tamaño del poro del material del filtro viene determinado por el diámetro de la partícula que va a ser retenida con un grado de eficiencia elevado y definido. Para los sistemas cromatográficos en los que se utilizan columnas con empaquetados de 3 micrones o mayores, el patrón de la industria de filtración es de 0,45 micrones para los filtros de jeringa y las membranas de filtración de fase móvil. Para columnas con empaques de 3 micrones o menores, columnas de microcalibre o cuando haya sospecha de crecimiento bacteriano, se recomienda un filtro de 0,22 micrones. Para clarificación de muestras o cuando se procesan soluciones difíciles de filtrar, se sugieren tamaños de poro de 1 a 5 micrones o filtros de fibra de vidrio. Generalmente se utilizan prefiltros antes de los filtros finales de tamaño de poro menor, permitiendo al usuario procesar volúmenes mayores de líquidos antes de que el filtro se sature. La capacidad de carga. Esto se refiere a la capacidad de un filtro de cargar partículas en la matriz fibrosa mientras se mantiene una velocidad de filtración práctica y una diferencia de presión a través del filtro manejable. En general, filtros de microfibra de vidrio tienen una mayor capacidad de carga cuando se compara con filtros de celulosa de la misma retención y grosor. Los filtros de jeringa son muy utilizados actualmente. Tienen un mínimo volumen muerto y eso me va a permitir asegurar una máxima recuperación de la muestra. El housing es de polipropileno, con lo cual yo me garantizo una inercia química importante. Se pueden autoclavar si es que yo necesito utilizar filtros estériles. Si el medio filtrante está en capas, mucho mejor, porque hay una menor posibilidad de taponamiento. Hay una amplia variedad de membranas, PVDF, teflón, nylon, polisulfona. Y hay filtros de jeringa, como vamos a ver a continuación, que tienen un prefiltro ya incorporado de microfibras de vidrio. En los filtros de jeringa, como vemos acá, la utilización de el material filtrante en capas con prefiltros de vidrio me permiten filtrar muestras viscosas con menor esfuerzo manual. Filtran de 3 a 7 veces más que un filtro convencional. Aumenta el caudal de filtración y se prolonga la vida útil del filtro, reduciendo los recambios costosos. Aquí vemos cómo trabajaría nuestro filtro con capas con un prefiltro de vidrio. La primera capa es un prefiltro de vidrio que retiene partículas de tamaños de 1 micrón a mayores, solamente deja pasar lo que está por debajo de 1 micrón. Y la segunda capa es una membrana de material filtrante que puede ser nylon, PVDF, teflón, PES y que deja pasar, según el tamaño de poro que hayamos seleccionado, partículas que estén por debajo de 0,45 o 0,22 micrones. Una recomendación que hay que tener en cuenta sobre la seguridad es que las jeringas, el uso de jeringas puede causar una alta presión. Cuanto más pequeña es la jeringa que yo utilice para filtrar, mayor va a ser la presión que pueda ser generada. En líneas generales,
Yo les coloco acá una guía de las presiones que se pueden alcanzar por el uso manual de una jeringa. Una jeringa de 20 mililitros puede llegar a dar 2 bar, una de 10 mililitros 3,4 bar, una de 5, 5,2 bar, una de 3 mililitros 6,9 y una de 1 mililitro, mucha más presión puede generar por su uso manual con filtros de jeringa, de 10,3 bar. Y al lado tienen obviamente la conversión APSI, si es el sistema que quieren utilizar de medida. También hay que seleccionar el diámetro del filtro de jeringa que vayamos a utilizar en base al volumen de muestra que nosotros querramos filtrar. Por ejemplo, si queremos filtrar un volumen de muestra o tenemos para filtrar un volumen de muestra menor de 2 mililitros, voy a usar un filtro de más o menos 4 milímetros de diámetro. Sin embargo, si mi muestra a filtrar tiene mi volumen es de 2 a 10 mililitros, ya voy a preferir una de 15 milímetros de diámetro. Y si tengo que filtrar volúmenes de muestra entre 10 y 100 mililitros, voy a utilizar filtros de jeringa de 25 a 28 milímetros de diámetro. Como ya habíamos mencionado antes cuando hablamos de membranas de filtración en general y cómo teníamos que ir mirando las cosas, no se escapa de la regla la selección de un filtro de jeringa, que para seleccionar el tamaño de poro, eso va a estar dependiendo de la naturaleza de la muestra que nosotros vayamos a filtrar y del método cromatográfico que vayamos a utilizar. Donde, por ejemplo, ahí tenemos para muestras en general acuosas o solventes orgánicos previos a un análisis por cromatografía líquida con partículas, con un tamaño de partícula de empaque de mayor de 3 micrones, bueno, una de 0,45 micrones. Cuando nosotros tenemos muestras orgánicas o acuosas previo a una cromatografía líquida con empaques menores de 3 micrones de diámetro, vamos a seleccionar uno de 0,20. Si tenemos muestras viscosas como suero, plasma o distintos materiales biológicos, no tenemos que olvidarnos de usar un filtro de vidrio o un filtro con su membrana filtrante resistente a nuestro material, con un prefiltro de vidrio empacado también. Vemos aquí que cuando nosotros tenemos que seleccionar la muestra de filtración, tenemos que tener muy presente cuáles son las características de nuestras muestras y cuál es el objetivo de la filtración. Yo puedo decir que, por un lado, si tengo que filtrar muestras acuosas, bueno, voy a ver, si es mezcla de solventes, utilizaré celulosa regenerada. Si son bufferes o medios de cultivo de tejidos, voy a usar acetato de celulosa. Si voy a filtrar muestras con contenido proteico, muestras biológicas, voy a usar PES. Y por otro lado, si tengo que filtrar solventes no acuosos, que sean hidrofóbicos o ácidos fuertes, voy a utilizar Teflon. Mientras que si esas mezclas de solventes son acuosas, voy a utilizar membranas hidrofílicas, como ser celulosa regenerada. Filtros sin jeringa. Estos viales premontados para la filtración y almacenamiento del tipo todo en uno permiten reducir a 1/3 el tiempo de preparación de muestras y reducir significativamente el uso de materiales fungibles. El ahorro de tiempo y la reducción de gastos en material significan beneficios seguros para el laboratorio. Son unidades preensambladas que permiten la remoción de material particulado de muestras de pequeño volumen, menos de 0,5 mililitros. Están construidos con membranas de polipropileno o de teflón y cada vez se van incorporando más distintos tipos de membranas. Podemos utilizar un compresor individual para realizar el pasaje del líquido o un compresor que trabaja con múltiples de estos viales de estos filtros sin jeringa. Vemos muy gráficamente en esta secuencia de fotografías cómo nosotros colocamos la muestra, cómo es el accionar de estos filtros sin jeringa, colocamos la muestra en un recipiente, colocamos el vial que en su parte inferior tiene la membrana filtrante, se realiza la compresión, se filtra y hacia donde ha ido el filtrado
es directamente el vial que nosotros colocamos en el carrusel, quedando abajo la membrana filtrante y por debajo de ella lo que no logró atravesar la membrana. Y lo colocamos directamente en el carrusel de nuestro equipo para su inyección correspondiente. Acá una tabla comparativa entre lo que sería el trabajo con una unidad de filtración de filtro sin jeringa y lo que sería el trabajo normal. Supongamos que tenemos una muestra en la cual tenemos que precipitar proteínas. Yo agrego acetonitrilo en el formato convencional, precipitan las proteínas, centrifugo, saco el sobrenadante y transfiero ese sobrenadante a un vial del autosampler de mi sistema de HPLC. Mientras que con estas unidades yo coloco la muestra, adiciono el acetonitrilo, precipitan las proteínas en mi vial, luego comprimo y ya coloco en el carrusel para la inyección. Les coloqué ahí un dibujito también porque hay de estas unidades de filtro sin jeringa de color ámbar para poder utilizarla con aquellas sustancias que tienen fotodegradación en muestras muy sensibles a la luz. El colorante usado es de grado farmacéutico según especificaciones de la USP sobre material resistente a la luz. La cámara y el émbolo son de un ámbar traslúcido que permiten la inspección visual del vial. La aplicación más convencional es para cualquier compuesto que requiera protección contra la oxidación, como las catecolaminas o las vitaminas. Tenemos los filtros de centrífuga, que son adecuados tanto para la filtración, para una microfiltración con un tamaño de poro de unos micrones, como para la ultrafiltración, donde tenemos un rango de peso molecular de cutoff, de punto de corte, de 10.000 a 100.000, o sea, dependiendo de cuál es la membrana que nosotros coloquemos en nuestro dispositivo, nos va a servir para una filtración convencional o para una ultrafiltración. Podemos trabajar con microcentrífugas cuando estamos con sistemas tipo Eppendorf, el tamaño para unos 450 microlitros, o para centrífugas estándar cuando tenemos sistemas de filtración de filtros de centrífuga de hasta 3 mililitros. Tenemos para mayores centrífugas que podemos utilizar hasta 60 mililitros de solución a filtrar. Entonces tenemos un amplio rango que me cubren los filtros de centrífuga desde muy pocos microlitros hasta varios mililitros. ¿Cuáles son los usos? Concentración de proteínas y ácidos nucleicos, fraccionamientos de muestras proteicas, clarificación de lisados celulares y también para el desalado. Si nosotros vemos, tenemos un tubo de centrífuga donde colocamos una cámara y vamos a colocar nuestra muestra a filtrar, y la base, en lugar de ser plana, es una membrana filtrante. Dependiendo del tamaño de poro que nosotros le coloquemos, me va a servir para, ya como lo dijimos antes, una filtración convencional o una ultrafiltración. El sistema se cierra, se coloca en la centrífuga, se aplica la fuerza centrífuga. Obviamente, por esa fuerza centrífuga, el líquido y aquellos elementos que por su tamaño de poro puedan atravesar la membrana filtrante van a encontrarse luego en el tubo de centrífuga. El resto del material va a quedar retenido por encima de la membrana. Tenemos también sistemas automáticos de filtración que son fáciles de utilizar. Pueden procesar, por ejemplo, 24 muestras simultáneas. Eso va a disminuir muchísimo los tiempos. El costo es comparable al de la filtración por jeringa, que lo único que la tenemos que ir haciendo manual una a una las muestras, y los resultados van a ser uniformes y reproducibles en lo que es el control de calidad. También tenemos placas de filtración que trabajan en dispositivos, como habíamos visto cuando trabajábamos con las placas en extracción en fase sólida. En este caso lo que tenemos en la base es la membrana filtrante. Podemos procesar 96 muestras simultáneas. Es ideal para cuando manejamos pequeños volúmenes de muestras y obviamente algo que nos conviene mucho, que es compatible con sistemas robotizados. Otro formato que tenemos es el de los embudos de filtración.
para procedimientos de laboratorio automatizados que precisan filtración y clarificación de muestras de gran volumen. Y por último, como vemos, este es el sistema clásico para filtración de de muestras de gran volumen, como por ejemplo el que estamos acostumbrados a utilizar nosotros, que es el de filtración de fase móvil para nuestro sistema cromatográfico. Y como hemos visto, tenemos un sinnúmero de dispositivos en los cuales, una vez seleccionados, dependiendo del tipo de muestra que tengamos, de las condiciones, y después lo que nos queda es, como dijimos, la segunda parte, es seleccionar la membrana con todas esas características que vimos, de tamaño de poro, compatibilidad química, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que tenemos un sinnúmero de dispositivos entre los cuales nosotros podemos encontrar cuál es el que nos va a convenir para nuestra aplicación. En esta tabla podemos ver los 4 procesos de filtración a través de membrana: ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración. En la microfiltración, idealmente, solo sólidos suspendidos son rechazados y pasan libremente hasta las proteínas. En la ultrafiltración se rechazan los componentes de alto peso molecular, como las proteínas y sólidos suspendidos, mientras que pasan libremente los compuestos de bajo peso molecular, mono y disacáridos, sales, aminoácidos, ácidos orgánicos e inorgánicos e hidróxido de sodio. En la nanofiltración se rechazan aniones con más de una carga negativa, tales como el sulfato o el fosfato, dejando pasar aquellos que son monovalentes. No deja pasar compuestos no cargados, materiales disueltos o positivamente cargados de acuerdo a su tamaño. En la ósmosis inversa es el proceso de membrana más estrecho posible de lo que son las separaciones líquido-líquido. El agua es, en principio, el único material que pasa a través de la membrana. Esencialmente, todo el material disuelto y suspendido es rechazado. Los tipos más abiertos de las membranas de ósmosis inversa se confunden a veces con la nanofiltración. En este cuadro vemos algunos de los tipos de membranas y los procesos en los que se utilizan. Y lo que tienen que recordar en estas aplicaciones es que a veces el permeado o el concentrado son los que nos interesan. Por ejemplo, cuando yo tengo un caldo de cultivos donde he realizado la producción de antibióticos, voy a utilizar una ultrafiltración para que lo que pase sean los antibióticos liberados de todos los que son los restos de descarte del producto de fermentación. Mientras que si utilizo una nanofiltración para esos antibióticos, esa nanofiltración la voy a utilizar con el objeto, por ejemplo, de desalarlo. Entonces aquí lo que me va a interesar es lo que me queda concentrado, lo que me queda retenido por la membrana, mientras que las sales pasan a través de la membrana en una nanofiltración. Y en una ósmosis inversa, por ejemplo, podría usarlo yo para obtener un agua con un bajo contenido salino, entonces me interesa el permeado, mientras que en el concentrado me va a quedar un agua con un alto contenido de sal, ¿sí? Entonces, fíjense que dependiendo del tamaño del poro de la membrana que vayamos a utilizar, a veces puede ser que me interese lo que pasa o a veces me interesa lo que queda retenido por la membrana. En la ultrafiltración lo podemos utilizar para purificación y concentración de proteínas, enzimas, ácidos nucleicos y antibióticos. Tenemos una alta velocidad de flujo, baja unión a proteínas, están disponibles en distintos cut-off, puntos de corte, o sea, yo puedo ir seleccionando y saber qué es lo que me va a quedar retenido en mi membrana dependiendo del cut-off que tenga mi membrana. Tenemos de 10.000, 30.000, 100.000 Daltons. Hay una eficiente recuperación de la muestra, no es citotóxico y no es desnaturalizante de las muestras, porque muchas veces yo necesito separar elementos
pero que conserven su actividad biológica. Vemos aquí cómo podemos utilizar un dispositivo de filtro de centrífuga con membrana de ultrafiltración de 10K para hacer el desalado de una muestra de proteínas. Tengo 500 microlitros de una solución de 1 miligramo de proteína por mililitro en 100 milimolar de cloruro de sodio. Yo centrifugo, va a pasar parte de ese cloruro de sodio que es 100 milimolar y me voy a quedar ahora, voy a tener 50 microlitros de una solución de proteína de 10 miligramos de proteína por mililitro que sigue estando en 100 milimolar de cloruro de sodio. Pero si yo agrego 450 microlitros de un cloruro de sodio 10 milimolar, ahora mi proteína pasa a estar en 500 microlitros de cloruro de sodio 10 milimolar y la concentración va a ser 1 miligramo de proteína por mililitro de una solución de cloruro de sodio 10 milimolar. Centrifugo, vuelvo a concentrar. De nuevo, ahora tengo 50 microlitros de una solución de proteína, 10 miligramos de proteína, pero ahora ya en cloruro de sodio 10 milimolar, y así puedo continuar haciéndolo para ir reemplazando y hacer el desalado de una muestra. Recién como hacíamos el desalado, podríamos tener una situación donde yo tengo un filtro de 10K con una proteína, tengo una solución de una proteína que va a ser retenida, tiene un tamaño tal que va a ser retenida por esa membrana. Reduzco el volumen por centrifugación, descarto el líquido y lo que hago es invertir luego mi sistema de filtración para que esos pocos microlitros en los que había sido concentrada la proteína, por fuerza centrífuga, vayan a un Eppendorf limpio. Y de esa forma yo he hecho una concentración utilizando un filtro un sistema de ultrafiltración por centrífuga. Para hablar de ósmosis inversa o hiperfiltración, primero tenemos que recapitular un poquito lo que es el proceso de ósmosis. Es el pasaje de solvente a través de una membrana semipermeable, como una célula viviente, hacia una solución de mayor concentración de soluto y tiende a equilibrar las concentraciones de soluto en ambos lados de la membrana. Si yo coloco una solución salina en un tubo cuyo fondo tiene una membrana semipermeable, ¿qué es lo que va a suceder? El líquido va a subir en el reservorio por la fuerza osmótica. Pasan las moléculas de agua, pero no las de sal. El agua va a seguir pasando hacia el compartimiento salino de alta concentración de sal hasta que ocurre alguno de estos dos fenómenos. O la concentración de sal se vuelve la misma en los dos recipientes, entonces deja de haber un movimiento neto de agua, o la presión que ejerce la columna de agua alcanza a igualar lo que era la fuerza movilizadora de las moléculas de agua hacia el reservorio con alto contenido de sal, que era la presión osmótica, y ahí se detiene el pasaje. Este es un proceso fundamental en todos los sistemas biológicos. Ósmosis inversa. Se emplea una membrana semipermeable como un filtro extremadamente fino, por eso se la llama también hiperfiltración. Lo que se hace es aplicar presión en el reservorio salino para revertir el efecto de la presión osmótica. Entonces lo que yo logro es un movimiento de agua a través de la membrana en contra del gradiente de concentración. Y de esa forma yo voy a obtener en el reservorio hacia el cual se han movido las moléculas de agua un agua con muy bajo contenido salino, ¿sí? Entonces ese es el proceso más fino que tenemos dentro de toda lo que es la línea de la filtración, donde prácticamente solo pasan las moléculas de agua.